Buen día, muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo sábado de hermandad. Vamos a esperar que nuestros indios amigos de Tribu Verde se sumen para dar entrada a nuestro invitado. Hola Maju, primera que se suma al vivo de hoy. Muy bien. Mira, ya está Germán. Qué tipo atento, piola y puntual. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Muy buenos días. Estamos listos para arrancar con un nuevo sábado de hermandad. Esta vez me toca a mí, la semana pasada, la próxima estuvo María La Peña. Semana pasada Mary se mandó un programa con el Guetta tremendo, impresionante, y cada vez estamos más internacionales. Bueno, hoy nos quedamos en Argentina, hoy vamos a pasear por acá, pero nos vamos a un lugar, ya vamos a averiguar, a ver si cayó algo de nieve. Hoy nos vamos a ir a Tras la Sierra, pero no es que vamos a visitar costumbres de Tras la Sierra, de la zona de Córdoba, de San Luis, sino que vamos a estar, hola hermanita, sino que vamos a estar charlando con el grande, con el genio, con el profesor, con Germán Reutemann, pero vamos a estar hablando de algo divertido, nos vamos a divertir con Germán. Ya les vamos a contar cuando lo invite, cuando empiece a participar del vivo de hoy, Germán, les vamos a contar cómo nos conocimos y cuánto hace que somos amigos, ya tenemos una relación muy divertida y hablamos bastante seguido, y ya son muchos años, muchos. Y con nuevos proyectos, además tenemos nuevos proyectos. Pero bueno, el tema de hoy va a ser derribando mitos. Viste que en jardinería, en paisajismo, está lleno. No porque a mí mi abuela me dijo, no porque en el barrio se dice, hoy vamos a derribar mitos. O a sentirlos, porque a lo mejor hay algunos mitos que toda la vida escuchamos hablar y son ciertos, puede pasar, puede pasar. Así que vamos a buscarlo acá, Germán, a ver si lo encuentro. Le voy a dar entrada, a ver, Germán, ¿dónde estás? No tengo solicitudes. Mandame una solicitud de entrada, Germán, a ver si podés. Y si no, salí y entrá de vuelta, así te veo y yo te invito. ¿Te animás? Seguro me estás escuchando por ahí. Che, veo poco indio de la Tribu Verde acá, qué flojo esto. Hola, Meritrenque, los de siempre. Hay gente que no puede. Uy, hice lío con el. Casi tiro todo al diablo, mirá. Casi. Uy, parezco borracho, mirá. Casi tiro todo al diablo. Voy a ver si puedo ubicar mejor el teléfono. Creo que ahí está un poquitito mejor. No, quedó muy lejos. Vamos, ya vamos a poder, Ustedes no se preocupen. Estas son las cosas de la tecnología, ¿viste? Hay que lograr llegar al punto perfecto. Espero que no esté mi amigo Diego mirando, porque cuando ve la foto de él arriba se enoja, ¿viste? A ver ahí, Germán Reutemann, vamos. Hey Germán, si te recibís la solicitud, podés sumarte. Yo le tengo que sacar el sonido a la compu, así no acopla. Hola Germán, ¿me escuchás? Hola Pancho, sí te escucho. Vamos todavía, ¿cómo Ahí estás está. vos? Ahí Ahí está, vamos. ahora. Muy ¿Cómo bien, andás? un poquito de frío ¿Cosas? acá, pero Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Mucho frío? mira, acá está haciendo ahora unos 3, 4 grados, está todo nublado, está nevando por todos lados, todo alrededor, un poquito más alto. Acá justo no, en carpintería, acá en este momento no, pero en alto de carpintería, en zonas así un poquito más altas ya está nevando. Así que Mirá qué estamos bueno. esperando que en cualquier momento caigan los primeros copitos. Está Bueno, con eso lloviznando. cubriste la pista de aterrizaje ahí. Sí. Ponete una gorra, eh, te va a enfriar la cabeza. En cualquier Bueno, momento ¿cómo ven, andás sí, vos? vengo con gorrito. Sí. ¿Cómo andás vos? ¿Todo Bien, muy bien? bien. ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien, sí, sí, sí. ¿Mucho laburo? Mira, ahora estoy de vacaciones en la facultad, pero sí, siempre hay trabajo, hay cosas para hacer. Ana está haciendo jardines, yo colaborando un poco con el vivero. Ahora hace unos días que no salgo a ver pajaritos, lo cual es un tema. Estaba haciendo bastante frío y no había mucho para dónde ir, pero Sí, bueno, en cualquier momento sale alguna salida por ahí. me parece bien. Bueno, yo le había prometido a nuestros amigos de la Tribu Verde que les íbamos a contar un poquitito, así, medio como para no perder mucho tiempo, porque el tema de hoy es divertido y es amplio.
¿Cuántos años hace que nos conocemos, Germán? ¿Desde qué año, en qué año hicimos la guía de reconocimiento de herbáceas de la cuenca del Eso estaba Salado? viendo, creo que es del 2000, mira, la tengo acá, así que la puedo buscar. 11 o 12. Yo no la tengo. ¿Vos sabés que yo no la tengo? Porque está en formato digital, ¿viste? Hay Yo muy la tengo poquitas solo en copias, formato digital, exactamente. claro. ¿Y Esta es siempre la del quise seguir y 2012, tener? ¿2012? sí. O sea que la hicimos en el 2011, seguramente. Y entre el 2010 y el 2011, acordate que el primer año que salimos a fotografiar había una sequía tremenda Es y verdad. hubo muchas plantas que no, ni siquiera habían brotado, así que 2010 por ahí. Exactamente, 2010 debe haber sido. Muy bien. Bueno, Mm, nada, son un montón de años ya que nos conocemos, ¿no? Ya tenemos. ya lo creo, Y sí, sí. encima, yo también les había dicho que estamos con nuevos proyectos, que no vamos a decir mucho, pero a fin de año tenemos que hacer, ahora en la segunda parte del año, tenemos que hacer un par de escapadas juntos de vuelta, ¿no? Sí, vamos a tener que salir a campo de nuevo con Ponele. otro grupo de seres vivos para ver, para fotografiar, pero bueno, no vamos a adelantar mucho más. No vamos a adelantar mucho. Me gustó lo de otro grupo de seres vivos. Eso no explica mucho si es que vamos a fotografiar No, insectos o si vamos a recorrerlo con otro tipo de gente. No lo sabemos todavía. no Con otro sabemos. grupo de No, seres no, vivos. no. Tal cual, hay que dejar la expectativa. Tuviste Pueden ser intriga. hasta extraterrestres. Son extraterrestres. Bueno, escuchame una cosa. Vos sabés que el otro día surgió este tema de los grandes mitos de la jardinería y del Ujú. paisajismo. Y se me ocurrió invitarte a vos. Me parece que sos la persona ideal para derribar mitos. Porque a veces los mitos está bueno tenerlos en cuenta, está bueno las costumbres, lo que me contó mi abuela, lo que me contó mi abuelo, lo que me dijo el vecino, las viejas de antes decían tal cosa. Mi viejo me acuerdo que me decía, pero la ciencia a veces mata galán, o sea, a veces la ciencia derriba algunos Sí. mitos. Y entonces, Como decía Dolina, yo viví toda mi vida en Villa del Parque, ahora hace unos años aquí, pero en Capital. Y nosotros los de Villa del Parque somos los racionalistas, somos los derribadores de mitos, precisamente. Así que mirá ese detalle, no lo esto ya sabía. viene, sí, sí, en las crónicas del Ángel Gris, Dolina cuenta de que los de Villa del Parque son los racionalistas, los que siempre derriban mitos. Bueno, sin saber ese detalle que podría haber sido un mito más, que los de Villa del Parque derriban mitos, podría haber sido un mito. Sin saber ese detalle te invité a vos. Así que vamos a ocuparnos de esta ¿Viste? temática que me parece fantástica y que va a dar mucho que hablar. ¿Querés tirar el puntapié inicial? ¿Con cuál querés arrancar? Y vamos a empezar quizá con el mito más grande de la jardinería que viene el colegio primario, que es el tema del ombú. Me parece que podemos empezar por Tenemos dos ahí. mitos con el ombú. Sí, sí, sí. Dos grandes mitos. Dale, a ver. Empecemos por el primario, que es el tema de que el ombú es una hierba gigante. ¿El ¿Mm? ombú es una hierba gigante o es un árbol? A ver. Totalmente falso, fake news. Fake news me encantó, muy bueno. Y así que bueno, Bueno, pero ¿por el qué? Pero ingeniero contanos por qué, Barça, a ver. profesor de la cátedra botánica de tantos años, decía algo muy sencillo. Si uno agarra una bicicleta y encara un árbol de eucaliptus y va a alta velocidad y se choca, ¿qué le pasa? ¿No? Se rompe todo. Bueno, y si uno hace lo mismo con un ombú, también pasa exactamente lo mismo. Entonces él decía, bueno, Bien, si el eucaliptus es un árbol, el ombú es un árbol. Y fin de la historia. bien. Así nomás. Solo por una cuestión Así nomás. de forma, de tamaño. Es un árbol, punto. Sí, de tamaño y bueno, y que tiene un tronco, ¿no? Lo que sí tiene es algo particular, que es el hecho de que normalmente en un tronco de un árbol la mayor parte de la estructura está muerta y solamente está viva la parte externa, que es por donde crece, Ah, ¿no? Donde están los tejidos de conducción, el tejido, el meristema que hace que el árbol crezca en ancho y demás. En cambio, en el ombú en toda esa estructura hay una gran cantidad de tejido vivo. Se llama parénquima, es un tejido de relleno
Y al estar vivo, cuando uno lo corta, en el momento en que lo corta, obviamente que el tronco se ve muy pesado, pero se ve muy pesado porque tiene mucho de ese tejido blando lleno de agua. Cuando se seca, que sucede a los pocos días, se deshace, muere todo ese tejido blando y entonces quedan como distintas capitas y en el medio queda hueco. Y por eso es que la madera no sirve para nada y rápidamente desaparece. Y de ahí creo que probablemente venga el mito de que es una hierba gigante, pero nada más lejos que eso. Bien, entonces para redondear y para todos los que están ahí, que cuando hablo yo, cuando habla el señor se ponen serios, cuando hablo yo se ríen porque no tengo... Pero bueno, no tengo cura ya. A ver, dijimos meristema, dijimos tejidos de conducción, dijimos, usaste otro, parénquima, usaste o sea, Ujú. ciencia mata mito, no hay dudas, listo. Nos No ponemos hay duda. serios. Ciencia mata mito. Ujú. Tal Y la cual. otra del ombú, la pampa tiene el ombú, dice el folclore. Me Sí, no encanta ver vamos a los seguir ombúes con el en la pampa cuentito de la húmeda, los cordillera de los Andes porque trancodistancias. nos vamos a cualquier lado, pero sí, ese es otro mito. La Pampa no tiene el ombú, o vamos a aclarar, la provincia de La Pampa en sí no vive el ombú habita mucho más al norte, sí habita en la provincia pampeana en grandes términos, pero en realidad se restringe a lo que son los bosques, los talares, donde normalmente hay tala, coronillo, que ya sea en las barrancas o por ejemplo a lo largo de la ruta 11 donde hay suelos de conchilla, en esos lugares habita el ombú, ¿sí? Pero no está en lo que es la provincia pampeana, el pastizal pampeano. Ahí Claro, fue introducido, está en ahí la fue región llevado por el pampeana, digamos que hombre, en el borde sobre la barranca del Paraná, pero no está en la pampa tal cual. húmeda como centro de No, la región. no, ahí se lo ha llevado, el hombre fue, se hace de estaquitas de gajos muy fácilmente, además de semilla, lo ha llevado y lo ha plantado, y así también vemos esa forma tan rara que tiene, que parece un baobab, uno le hace recordar, si leyó El Principito, le hace acordar un poco esos árboles gigantescos que le aparecían en su planeta, con esos troncos y raíces muy particulares, pero eso se debe también a que está fuera de su condición. Al llevarlo a esos lugares, las heladas lo afectan y entonces el árbol empieza a crecer en forma también distinta, ramifica mucho desde la base, se hiela, vuelve a ramificar y eso le da toda esa forma bien extraña y curiosa. Si uno lo ve en el lugar natural en donde crece, es un árbol común y corriente y uno ni siquiera a veces le cuesta distinguirlo, tiene un tronco único, sin esas raíces tan profundas, sin ramificar, y así es como crece naturalmente. Cuando lo llevamos afuera de su ambiente, vemos ese crecimiento que obviamente que nos resulta muy atractivo, ¿no? Porque Claro, es un arbolazo. Pero bueno, claro, eso claro. pasa por crecer fuera de su ambiente. Me parece muy bien. Bueno, y ahora dejemos de lado el ombú, que ya lo quemó la helada, volvió a crecer, quemó la helada, volvió a crecer, y lo hizo grandote como lo vemos acostumbrado, como estamos acostumbrados a verlo. Y vamos a otro, Ujú. vamos para el lado de las palmeras o palmáceas o algo parecido. La sica, ¿es una palmera o no es una palmera? No, la sica no es una palmera, pertenece a una familia dentro de las gimnospermas, ¿sí? O sea, en realidad es pariente de los pinos, de las araucarias, es una familia muy antigua que tiene ese aspecto de palmera, pero no tiene nada que ver con las palmeras, ¿sí? Aunque cuando uno entra en internet y busca por todos lados hablan de la palmera sica. Bueno, es un error. Se parece, podríamos decir que es un tipo de lo que llamamos convergencia adaptativa, pero no tienen nada que ver, ningún tipo de parentesco. Perfecto. Vamos con el siguiente entonces. Nos quedamos con las palmeras. Este lo metí yo, Ujú. ¿eh? Lo pensé anoche. Yo desde chico escuché en el campo que cuando trasplantás una palmera, antes de plantar en el fondo del pozo hay que poner un manojo o un medio kilo de maíz. Ujú. ¿Viste? Poné Sí, maíz antes de plantar la palmera. ¿Es un mito o es verdad eso? no, eso es verdad. Primero hay que Bien, aclarar me que el gusta que es verdad, muy momento, bien. bien, ahí vamos. Lo primero que hay que aclarar además es que
las palmeras lo ideal es trasplantarlas, a diferencia de muchas otras plantas, al final de la primavera y durante el verano, porque es el momento en donde tienen una actividad distinta de las raíces, y entonces uno las puede trasplantar, y como precisamente para evitar el daño de las raíces, lo que se necesita es calor. Al colocar un puñado o un poco de maíz debajo de donde la vamos a plantar, cuando se fermenta el maíz aumenta la temperatura del suelo y eso favorece el desarrollo de las raíces. Así que ese es un mito que es cierto, es verdad, no Un es fake mito que es news. real. Bien. Muy bueno Ujú. eso. Y entonces, recordarle a todos nuestros amigos, mejor momento en el centro norte del país, Uruguay, para trasplantar una palmera, una palmacia. ¿En qué época del año sería? Sería finales de la primavera y durante el verano. Finales de la primavera y durante el verano. Me encantó, me encantó. Bueno, acá tenemos otro mito que es muy común. Tengo el árbol lleno de clavel del aire, que es un parásito que me está matando el árbol. A ver, Mm. ¿es un mito o es verdad? Fake news de nuevo. No, no es cierto. Los claveles del aire no son parásitos. Vamos a aclarar a ver qué cosa es un parásito, ¿no? Una planta parásita, que de hecho las hay, son plantas que en sus raíces entran en la planta huésped y aprovechan parte de lo que son lo que es la savia. ¿Sí? En algunos casos hay plantas como las ligas que son hemiparásitas, es decir, semiparásitas, y esas solamente toman el agua y los nutrientes que vienen de las raíces y hacen fotosíntesis. Mientras que otras plantas, que son parásitas obligadas, esas directamente tienen unas estructuras especiales, se llaman austorios, que toman directamente todo, el agua, las sales minerales, la savia elaborada, los azúcares, absolutamente todo, porque no hacen fotosíntesis. ¿Sí? Bien. Los claveles del aire no son ni una cosa ni la otra, son plantas de vida libre, son lo que llamamos epífitas, es decir, plantas que crecen arriba de otras. De hecho, hay algunas que crecen en los cables de la Es, luz, en es los cables verdad. de internet. Sin embargo, obviamente de ahí no toman nada, no se conectan a internet a través de sus raíces. Lo cual muestra ahí claramente que no son parásitas y que no tienen, no toman absolutamente nada. Algunas incluso de este tipo de plantas son lo que se llaman litófilas, es decir, crecen sobre rocas, con un suelo extremadamente pobre. Así que en realidad lo que las plantas le ofrece solamente es sostén, es un lugar donde poder agarrarse, las semillas vuelan por el aire, cuando tocan, llegan a un tronquito, ahí germinan y ahí desarrollan. Cuando nosotros tenemos un árbol muy invadido por claveles del aire, el problema no es el clavel del aire, sino el problema lo tiene previo el árbol. ¿Sí? Los claveles del aire son plantas que necesitan mucha calidad de sol, mucha luz. Entonces no pueden competir con un árbol que está sombreado, que tiene mucho follaje. Cuando aparecen ese tipo de ataques es porque el árbol está en mala condición, ¿sí? O está viejo, decrépito, porque ya pasó su mejor época de vida, o hay algún problema sanitario, sí señor. O sea que yo que estoy más viejo en cualquier momento empiezo a tener claveles del aire por todos lados. Yo me los voy sacando rápidamente, a la mañana cuando me despierto me los saco. Bueno, bien. Este, Mito entonces, mito total, fake news. Mito, sí, mito Perfecto. Y total. como yo siempre digo, Incluso los controlan, utilizan algún tipo de herbicida cúprico para controlarlo, pero es una locura. O sea, primero hay que ver cuál es el problema. A veces pasa que hay un caño de agua que está perdiendo debajo, un caño de gas que también pierde, se han dañado las raíces de la planta porque se ha movido, porque se ha hecho canteros alrededor. Bueno, puede haber un montón de razones, algún problema de hongos, ¿sí? Pero primero hay que trabajar sobre eso. Y una vez bien, que el árbol se recupera, rápidamente los claveles del aire disminuyen. perfecto. Bueno, y te voy a decir algo más que yo suelo contarle a mis amigos respecto al clavel del aire. Ya esto es más drástico, es más extremo, pero
nos deja pensando también, ¿no? Cada clavel del aire es una planta epífita, es un ser vivo. ¿Sí? ¿Vamos a eliminar 300 o 500 claveles del aire para salvar un árbol que ya está en el final de su vida por algún motivo? Pensémoslo. Pensémoslo Mm. también. Bueno, vamos con el Hay que siguiente reflexionar. mito. Vamos a hacerlo más Espera, ameno y espera, más divertido. antes de pasar al siguiente mito, quiero aclarar algo Sí, más porque tiene un poco que ver, y es el tema de los líquenes, en donde muchas veces también pasa que los troncos se llenan de líquenes. El líquen es una asociación, una unión de un alga y un hongo, entonces empiezan a aparecer en los árboles esas manchitas grises en los troncos, y la gente no sabe qué es, y en muchos casos lo primero que hace es agarra un cepillo y los limpia. ¿Mm? bien. Y dice, qué bien, qué bueno que le hice al árbol. Ahí habría que aclarar dos cosas. Una, que los líquenes son perdón, son un síntoma de que no hay contaminación, lo cual Qué uno debería estar bueno. feliz de tener. Es muy buena señal, sí. Y la segunda es el hecho de que por esa asociación de un alga y un hongo fijan nitrógeno del aire. La atmósfera, el aire que nos rodea, tiene un 78% de nitrógeno, y estas algas que están ahí presentes fijan el nitrógeno y lo transforman en nitratos, que son nutrientes. Cuando llueve, muchos de esos nitratos caen al suelo y son aprovechados por las plantas. Así que estamos haciendo todo lo contrario. Un líquen es un excelente fertilizante natural en donde no hay que hacer nada, simplemente dejarlos desarrollar. Bien. Y algo más. Y si te perdés en el monte, ¿de qué te sirven los líquenes? Y te sirven de indicación para qué lado está el norte y para qué lado está el sur, igual que a veces los musgos. Muy bien. Del lado del sur, generalmente, están los líquenes y los musgos. Entonces vos más Ujú. o menos tenés una brújula natural para volver a encontrar el camino, el rumbo. Muy bien. Bueno, Tal ahora cual. sí. Vamos con Ujú. el siguiente mito. A ver qué te parece. Yo tengo acá escrito, la Dale. gata peluda, ¿es una plaga mala en mi jardín? Bien. Bueno, ahí hay que aclarar varias cosas. Las llamadas gatas peludas son larvas de mariposas. A veces son nocturnas, a veces son diurnas. Muchas de las que llamamos gatas peludas son de mariposas nocturnas, pero muchas de ellas no lo son. Son de mariposas diurnas y mariposas muy lindas. Con lo cual, no hay que matarlas, ¿sí? A veces pasa, cada 6, 7 años se dan ciclos así en algunos lugares de una gran aparición, cada vez es menos frecuente, pero cuando yo era chico pasaba. Yo he visto árboles enteros pelados por gatas peludas, en determinados lugares. Ahora cada vez menos porque cada vez la gente usa lamentablemente más insecticidas y entonces esos ciclos se van cortando, pero hay que entender eso. Para tener una mariposa y disfrutarla hay que dejar que las larvas se coman las plantas. Es inevitable. Eh, Bien. Así que Yo tengo en bueno, casa, si va, uno tenía quiere en una cosa, casa, yo tenía en casa un zen del campo que todos los años, cuando estaba en el mejor momento de la primavera-verano, se lo devoraban las larvas de la mariposita, la limoncito, ¿viste? La amarilla el pequeña, limoncito. Mm. pero se devoraban Sí. el árbol. Y yo siempre tenía ese dilema. ¿Saco las larvas para que florezca el zen del campo o dejo las larvas que son parte de lo lindo de este ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. También hay que tener en cuenta que muchas de las plantas que, por ejemplo, las pasionarias, que tienen varias mariposas distintas, muy Sí. hermosas, el espejito es la típica, pero hay un montón más, están adaptadas precisamente a esto de que se las coman. Es decir, después rebrotan con mucha más fuerza. Estas plantas tienen algún sistema para recuperarse de esos ataques. Bien, acá tenemos dos Hay una preguntas de usuarios. La primera es sobre el mito anterior, el de que relacionado con los claveles del aire, con los musgos, con los líquenes. Ujú. ¿Y la hiedra, cómo se comporta con el tronco de un árbol? ¿Pasa a ser un parásito? ¿Le extrae algo? ¿O solamente se está fijando para sostenerse del tronco del árbol?
La hiedra, como la enamorada del muro y como varias plantas trepadoras, no son parásitas y lo único que hacen es utilizar los troncos de los árboles para poder trepar, para poder acceder a la luz. No le Bien, generan ningún tipo de daño, ¿sí? Así que no es necesario eliminarlas. En algunos casos sí pasa con muchas trepadoras que son agresivas, ¿sí? Entonces a veces sombrean. Uno puede claro. no eliminarlas, pero de repente podar un poco, sacar alguna, entresacar alguna, pero no afectan para nada la existencia del árbol. Perfecto. Y otra pregunta que tenemos ya relacionada con el tema más parecido al tema de las larvas de mariposas es, ¿qué podemos decir de los otros insectos? ¿Son realmente un tema? Pregunta Santiago. No, a ver, hay que entender que eh, todos los insectos que tenemos alrededor cumplen una función en el ecosistema, en el funcionamiento del ecosistema. Y un jardín no tiene que ser algo distinto a un ecosistema, ¿sí? Muchas veces pasa, por ejemplo, con los rosales, que la gente ve que aparecen como cortadas unas medialunas, ¿no? Cortan una parte de la hoja. Automáticamente la gente dice, ay, tengo hormigas, y entonces empieza a buscar algún insecticida y empieza a ver dónde están los hormigueros, y pobrecitas, las hormigas en este caso no hicieron absolutamente nada. Es una abeja, que se llama megaquile, son abejas cortadoras que utilizan en un momento, en un periodo bastante corto del año, esas hojas para hacer sus nidos. Generalmente los nidos están en un tronco de un árbol o bajo tierra y lo forran con esas hojitas y ahí colocan los huevos y el alimento, que generalmente es polen, néctar y demás, para la generación. Es un periodo muy corto Perfecto. y hace daño, a veces hacen daño en flores, pero nada más. Bien. Y así funcionan un montón de insectos en donde en algún momento generan algún pequeño daño, pero tienen una serie de funciones muy importantes en el ecosistema y en el jardín. El caso de estos Buenísimo. megaquiles son polinizadores excelentes. Polinizan un Me montón de las encantó. flores que tenemos. Me encantó. Me encantó esa frase. Me encantó esa frase. Un jardín no tiene que ser algo distinto a un ecosistema. Gracias, Tam, por escribirlo ahí. Me lo guardo para siempre, yo también. Un jardín no tiene Bien, que ser algo distinto a un ecosistema. Lo voy a poner ahí arriba, como una de las frases célebres. bien. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿Te parece, Germán? espérame, una cosita más que aclaro con el tema de los insectos, que es el tema de los taladros, ¿sí? El tema son los escarabajos cuyas larvas se alimentan de madera viva, ¿sí? No de madera muerta, o sea, no van a comer una construcción, ¿sí? De madera. Eh, Esos taladros lo que hacen es alimentarse de la madera, pero al mismo tiempo son alimento de los pájaros carpinteros. Entonces, si uno ve pájaros carpinteros en nuestro alrededor, seguro que hay taladros, y para que tengamos una idea, un pájaro carpintero come unas 600 larvas de taladro por año, ¿sí? Entonces, el servicio que Ah, hacen unos y otros es importante. Para que haya carpinteros tiene que haber taladros, ¿sí? bien. Vamos a hacer un paréntesis, vos y yo, que somos pajarólogos, que nos encantan las aves, y vamos a decir una cosita más al respecto. Es genial el dato que acabas de dar. Un pájaro carpintero come 600 larvas por año. Es casi, ponele, 2 larvas por día. Lo cual es importante. Si tenemos pájaros Uh -huh. carpinteros en casa, quiere decir que están cumpliendo una función ecosistémica súper importante en nuestro jardín. Con lo cual, si tenemos, como me pasó el año pasado, estornino pinto que invade los nidos de carpintero, es una macana. Y ahí Sí, tenemos una forma de comprobar el efecto de una especie exótica que se transforma en invasora en nuestro terreno, en nuestro territorio, que va más allá del gusto nuestro. Cuando yo hablo siempre de exóticas invasoras, no quiere decir que me invadan a mí, que a mí me parezcan feas o que me afecten a mí antropocéntricamente, sino que están afectando al ecosistema. Si hay menos carpinteros, quiere decir que va a haber más taladro. uh Si hay -huh. más taladro, voy a extrañar al carpintero. Con lo cual,
Conclusión, si hay carpinteros en el jardín, está bueno. Quiere decir que están cumpliendo una función ecosistémica de controlar a los taladros. Ujú. Esto es lo que comúnmente se conoce como los servicios de los ecosistemas, ¿sí? Me encantó. Son todos los beneficios que nos trae el hecho de vivir cerca de un ecosistema, Claro. ¿sí? Y cómo interactúan todos los seres vivos formando esas redes tan complejas y cuando aparece, como vos decís, una especie exótica como un estornino, cómo todo eso se empieza a romper, se empieza a desequilibrar. Claro. Bueno, acá está Alfredo González, que es el cacique de la tribu, que es el que maneja el Mm. ecosistema de Tribu Verde, diciéndole a todos los seres vivos que estamos por acá que escriban sus mitos, porque él va a tomar nota y Ujú. vamos a hacer en algún momento del año un segundo capítulo de Derribando Mitos Bien. con todo lo que ustedes vayan escribiendo. Así que escriban sus mitos que los vamos a guardar para el segundo capítulo. Vamos con el siguiente que tenemos ahora, Germán. ¿Es verdad Dale. que no hay que regar con sol? A ver, no, no es cierto. Eh, en muchos de estos casos hay una respuesta típica de ingeniero agrónomo, ambos tenemos esa misma formación, que es depende, ¿no es cierto? Hay determinadas plantas, especialmente plantas que nosotros, que comúnmente viven en el sotobosque, es decir, en la parte baja de bosques, que muchas veces nosotros cuando las cultivamos al sol o en un lugar en donde tienen mucha más luz, y esas plantas a veces, cuando una gotita impacta sobre la hoja y se forma como una pequeña lupita al sol, puede llegar a manchar a las hojas, ¿sí? Pasa sobre todo con, como digo, con esas plantas para interior, que uno las tiene que son muy delicadas. Todo el resto de las plantas normalmente se bancan perfectamente. De hecho, es muy común que llueva y al rato sale el sol y las plantas no están ni manchadas ni nada. Eh, Así Vamos a que no hay dejar de ningún problema. lado, dejemos de lado plantas particulares o excepcionales. Yo tengo un césped. ¿Puedo regarlo durante el día al rayo del sol? Sí, perfectamente. Sí, lo que tiene es lo siguiente. La única razón para no hacerlo es un tema de eficiencia en el uso del agua. ¿Sí? Exacta. Este, cuando hay altas temperaturas, ¿sí? Si uno riega con esas altas temperaturas, se produce un efecto que es la evaporación, es decir, mucha del agua, porque el suelo está caliente, porque las plantas están calientes, no es aprovechada. Entonces, es mucho más eficiente regar temprano a la mañana, en verano, o a la tardecita, a última hora, que hacerlo a mediodía. Pero tiene que ver con la Exacta. eficiencia, no tiene Ahí que ver está. con el tema de que las plantas se puedan manchar, desmejorar o lo que sea. ¿Mm? Bien. Ahí Virginia asiente y dice exactamente eso. Es un tema de eficiencia del Ujú. riego y no tanto de efecto sobre la planta. Vamos al siguiente Exacto, mito. Tengo acá alguno dale. escrito. Si trasplantás un cactus, cortás una penca o un Ujú. tronco, trasplantás un cactus. ¿Es verdad que hay que dejarlo tirado al sereno 1 o 2 noches? Y un poco más también. Muchas de estas plantas, los cactus, para las suculentas sucede lo mismo. Cuando uno las corta, hace falta, porque el tejido tiene una gran cantidad de agua, que se cicatrice, es decir, que el tejido se cierre. Se produce un tejido, el mismo parénquima que hablamos en el ombú, que va cerrando la herida y eso impide la entrada de hongos, especialmente que pueden llegar a causar enfermedades o que pueden evitar que se produzcan raíces. Entonces, lo ideal es, una vez que uno los corta, dejarlos a veces incluso más, puede ser una semana, 20 días, hasta que se produce toda la cicatrización, incluso muchas veces algunos ya empiezan a producir raíces ahí mismo, y después ahí sí trasplantarlos. Como son plantas que tienen un tejido externo tiene varias capas y evita la pérdida de agua, no se van a deshidratar demasiado, no van a perder mucha agua y es beneficioso para el crecimiento posterior. Y eso mismo ahora te la llevo a otra que se me acaba de ocurrir cuando dijiste lo de que tienen un tejido que mantiene mucha agua y que no dejan perder. Por eso es que con el palo borracho, cuando se trasplantan ejemplares,
hay que hacer lo mismo, hay que dejar un par de días a la intemperie para que cicatrice un poco las heridas de la raíz. Sí, para que cicatrice y muchas veces hay una respuesta a veces bastante rápida de empezar a producir raicitas. También tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces cuando uno saca el pan de tierra, si está bien hecho, se han cortado muchas de las raíces más externas, que son las que producen la mayor parte de la absorción. Entonces el hecho de dejarlo así durante unos días funciona para que empiece a producir raíces de nuevo. También pasa muchas veces con ese método que se usa, que es el método que llaman de la media luna, que es cuando uno tiene un arbusto, por ejemplo, para trasplantar, cortar la mitad con la pala bien profundo y dejarlo durante unos días y después recién hacer la otra mitad, cosa de que cuando uno cortó ya se favorecieron la producción de raíces nuevas y cuando uno hace el otro corte y lo mueve, bueno, ya la mitad de la planta ya tiene raíces recuperadas. Claro. Buenísimo. Vamos con una que la pregunta, mira, la escribieron todos, yo la tenía escrita desde ayer y para mí es el rey de los mitos. ¿Es verdad que hay que podar los meses sin R? A ver, sí, en realidad no es tanto un mito. En realidad más que para podar es más para trasplantar, ¿sí? Son los meses en donde son mayo, junio, julio, agosto, son los meses en donde las plantas, sobre todo las que pierden follaje, las caducas, no tienen mucha actividad, casi sin actividad. Entonces son los meses en donde es adecuado o en donde es menos riesgoso trasplantar, lo cual no significa que uno no pueda hacerlo en otros momentos. Sí, a veces también septiembre, a empezar de la R, los comienzos de septiembre también son buenos para hacer eso. El tema de las podas, que de paso también había otro tema, otro mito del tema de la poda, en realidad tiene más que ver con podar esta cosa de que dicen los rosales hay que podarlos el 9 de julio, ¿sí? Vaya uno a saber por qué el 9 de julio, se ve que bueno, como es feriado, uno tiene tiempo y puede podar, ese sí es un mito claramente. El otro es una referencia, es decir, bueno, en estos meses yo puedo, por lo menos estoy bastante seguro de que voy a tener éxito con los trasplantes. Obviamente que las palmeras están fuera de eso, ¿no? Yo te voy a decir la verdad. Yo a todos mis amigos y clientes les recomiendo que poden los rosales el 9 de julio. Pero más que por mito, por ayuda a memoria. Decime que lo estoy haciendo bien porque si no quedo muy mal, por favor. A ver, en Eso realidad tiene una historia también. claro, tiene una historia. ¿Querés venir a contarla vos? No, 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 no. La tengo Sí, acá, sí, Ana, pero sí, vení. sí. Sí, Ana. Hola, Ana. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y La vos? mina se mete, ¿viste? No tiene problema y se metió en la Perfecto, así charla. es la vida. Años en Buenos Aires, en donde se juntaban esta historia me la contó un rosicultor hace muchísimos años. Se juntaban, primero, el clima en Buenos Aires, el tiempo en Buenos Aires era mucho más feroz un 9 de julio que lo que es hoy, un 9 de julio, ¿no? Y Preguntale al juntaban esa 2007. fecha, ¿eh? Preguntale al 2007, ¿te acordás? Claro, claro. Pero bueno, yo recuerdo cuando era chica que las Pascuas, pero me moría de frío en Buenos Aires y estábamos abrigados hasta más no poder. Y este rosicultor me contaba que ellos se juntaban como fecha patria el 9 de julio en ese momento se podaba en comunidad, entonces venían todos los distintos rosicultores de distintos lados y empezaban en cada campo a podar justamente el 9 de julio y se festejaba después con un asado, con empanadas o con algo típico. Unos churros con chocolate. Ni Bueno, hablar. a vos que te gusta lo Yo dulce. pensé, yo pensé en locro, pero bueno. Claro, claro, sí, también yo hubiese ido por lo salado. Entonces, el 9 de julio era una muy buena fecha para podar, porque ya había acumulado suficiente cantidad de frío y ya, digamos, la cantidad de frío que quedaba restante era menor y entonces ya las yemas estaban como más aparecidas como en el 9 de julio de hoy. Sí. Pero era como un momento comunitario y se buscó esa fecha. Hoy en día
yo digo que los rosales se podan, no el 9 de julio, sino depende en la zona en la que estés. Bien. El 9 de julio puede tomarse como una fecha, pero yo no podo tan temprano porque no veo las yemas, básicamente. Bueno, No veo a partir de ahora cuál está. entonces, acá en Buenos Aires voy a proponer hacer la poda con locro el 17 de agosto. Ahí Bien, está. ya nos fuimos Bien. un poco lejos, pero podría ser también. O estipular otro día, el día de la poda, el día de poda de Rosal. Y entonces lo ponés como un día histórico también. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana, sos una genia. No, por favor, Pancho. Bueno, así Germán, que aclarado otro mito. nos cerraron la boca, sabe mucho, ¿eh? Y sí, sí, claro que sí. Sí, Bueno, sí. te buscaste a alguien que sabe. Sí, me costó encontrarla, ¿eh? Bueno, el que persevere triunfarás. A ver, Tal vamos a cual. buscar otro mito ahora, entonces. ¿A vos te queda alguno por ahí o Dale. no? ¿Querés proponer alguno vos? Ya no me acuerdo de todos los que escribimos Bueno, ahí en pará, ese pará. momento. A ver. Es que en realidad me quedó uno más para los rosales y vamos a tener que volver a Ana. A ver, ¿es verdad que los cortes hay que hacerlos en diagonal? Sí, es verdad. En realidad, no solo para los rosales, sino para muchas plantas también. El tema de hacerlos en forma así oblicua, en bisel, como se dice correctamente, tiene que ver con que si llueve, si hay humedad, las gotas se corren, se caen, no se quedan. En cambio, si el corte es recto, ahí sí puede acumularse humedad y aparecer esporas de hongos y generar enfermedades. Así que eso en general Bien. se practica para muchas plantas, no solo los rosales. Ah, ok, o sea que eso no es mito, eso es real. Ujú, eso es real, sí. Bien, perfecto, me encantó. Bueno, a ver, voy a empezar a leer acá un poquitito, a ver qué mitos Dale. tenemos acá. La genia de Vanessa nos preguntó hace un ratito algo y lo perdí. Esto aplica también, pregunta Caro Pel, aplica también para otros árboles y para árboles del NEA. El tema del trasplante y dejarlo la raíz que empiece a cicatrizar un poco. ¿Para qué otras especies de árboles puede servir? Yo creo que para timbó, palo borracho, que son árboles que acumulan mucha humedad y agua en el tronco, está bueno. ¿Vos qué decís? Sí, el tema es ese, si uno hace un buen pan de tierra, es decir, no dejar las raíces desnudas, sobre todo, aquí tenemos que tener en cuenta algo, sobre todo con las plantas nativas, que es el hecho de que hay muy poquitas plantas nativas que son realmente caducas, es decir, que tengan un ciclo como tienen muchos de los árboles de América del Norte y de Europa, en donde se ponen bien amarillos, se le caen las hojas, realmente entra en un descanso bien claro. ¿Sí? Tenemos quizá el sauce y algún que otro más, el manzano, el sacha manzano, no mucho más que eso. Y mientras que toda la mayoría de los árboles que nosotros tenemos son perennifolios, que no significa Es que no se les verdad, caigan las hojas, pero Germán. sí. Es verdad lo que decís y vamos a aclararlo un poquito más. Nuestros árboles nativos generalmente tienen un periodo muy cortito donde dejan caer sus hojas. Sí, No tienen una caducidad desde el otoño, todo el invierno hasta la primavera, como los árboles del hemisferio norte. Eso es re ujú. importante. No, porque el jacarandá es caducifolio, sí, pará, pero 20 días, 30 días, deja caer las hojas y florece. Igual que el lapacho, Sí, igual que sí, el ibirapitá, pero igual que además la timba, está, igual que casi todos. claro. Ujú. Y además en ese pequeño periodo siguen estando en actividad porque están produciendo la estructura floral. O están listos para brotar. Entonces es muy diferente a lo que pasa con un liquidámbar, un álamo, que sí tienen un periodo bien claro de descanso. ¿Sí? De hecho, el tala en algunos lugares pierde las hojas y en otros no. Y lo mismo pasa con un montón de plantas. Acá, por Y ejemplo, este año casi que... está más relacionado con la lluvia, con la humedad, que con la época del año incluso. Lo que pasa con el algarrobo, el espinillo, el tala, Ujú. que a veces por falta de lluvias pierden parte de sus hojas y después las recuperan con la primera lluvia.
Sí, sí, es una combinación de dos cosas, de falta de lluvia y de frío. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este año no hizo tanto frío hasta ahora y los espinillos están todos llenos de hojas, no las han perdido. El tala recién ahora empezó a perder un poco las hojas, pero no las perdió del todo, mientras que otros años, a lo mejor en abril, si cae una helada de -4, -6, perdió todo el follaje. Entonces, y eso pasa aquí en San Luis, pero de repente no pasa en la provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta, la mayor parte de todo esto tiene que ver con el origen de dónde vienen estas plantas. La mayor parte de las plantas que nosotros tenemos, de los árboles, vienen del norte, es decir, vienen de la región chaqueña o vienen de Brasil, del Mato Grosso, se han ido adaptando a estos climas, pero vienen desde un clima mucho más cálido. ¿No? Entonces, en esos lugares, la mayor parte de las plantas no pierden follaje en ningún momento del año, no lo necesitan. Y entonces nuestros árboles se han adaptado un poquito a los climas más fríos, perdiendo el follaje, pero solamente lo pierden si las condiciones son extremas, si no, no. ¿Mm? Entonces, Acá, eso hace... acá tengo dos Sí. mitos más que quiero que están preguntando, que me gustaría que los aclares. Uno que me acordé que me lo Ujú. preguntaron ayer, que me pareció genial. Yo realmente nunca lo había escuchado, pero seguro que es real, que es un mito. ¿Es verdad que hay que pegarle al limonero para que dé más limones? ¿Qué hay que qué, perdón? Pegarle. Hay que Pegarle. pegarle al limonero. Yo no lo podía creer. Ese sí que es buena, por Dios. Esa no la había escuchado, la verdad que esa para mí es nueva. No, es una locura. ¿A quién se le ¿Sabés qué? Lo ocurre único que se semejante me cosa? ocurrió a mí, ¿de dónde puede llegar a salir eso? A ver, lo de pegarle al limonero, dije, capaz que cuando está en floración, con todos los azares, para que seleccionar los azares, las flores más fuertes, ponele que las demás caigan. ¿Habrá sido para eso que Sí, le puede pegamos ser, al pobre pero limonero? habría que pensar más bien más que pegarle en sacudirlo, no sé, Ponele, claro. con Bueno, el yo riesgo pensé de en que se eso, te ¿no? caiga De todo, que pegarle para que se no quede sacuda un ninguna poco. flor. Claro. Qué loco eso. Sí, no sé, es lo único, el único sentido que tendría, pero no, no, me parece que la cosa pasa. En todo caso, habría que hablarle más que pegarle. Mirá Y vos, también hay que acá hay pensar, otro que dice, Irene pregunta, ¿y pegarle al nogal? Estamos en la misma. No, no, pobre nogal, Y no tiene la sí, culpa. ¿pegarle a qué? al nogal. Pobre, pobre nogal. La verdad que, Pobre no nogal. sé, por eso digo, a lo mejor de repente esto de sacudirlo en el caso de un cítrico, pero bueno, en un nogal que tiene relativamente pocas flores femeninas, me parece que no. No, no, yo Dicen diría que que, no. acá dicen que es para activar la savia. No, es un mito. Gran mito No, fake no, es eso, un porque mito malo. Sí, sí. es un Yo he mito. escuchado algunas Bueno, cosas que no puedo repetir, de algunos profesores de fruticultura de mi facultad, que hablaban de que si la rama está curva, si se dobla la rama, la savia se confunde, así, textual. La sí, savia se sí. confunde y entonces por eso salen los chupones, esos tallos que salen para arriba bien erectos, es porque la savia se confunde. Ah, no tiene nada que ver con el fotoperíodo. No, no, es porque la savia se confunde. No, no, la savia se confundió. Mirá vos. No, pero acá Laura Mazó desde Salta, que Laura es una Ujú. genia y Saludos sabe para mucho, nos Laura. pregunta un mito que quiere terminar de desasnarse, ¿no? Dice que hay que atar con alambre los troncos de árboles como el lapacho, que demoran varios años en florecer, y de ese modo se acelera el inicio de la floración. No lo había escuchado nunca, Laura. Yo lo he escuchado, sí, por ejemplo, en Ceibo, en algunos lugares en donde en condiciones normales no florece o se hiela mucho, por ejemplo, en Europa, que lo que hacen es torcerlos y ponerlos hacia abajo. También eso funciona en los que hacen bonsai, ¿sí? Que muchas veces con alambre los van girando para darle determinadas formas y eso probablemente sí fuerce, no porque la savia se confunde, sino porque lo que estamos haciendo es cambiando la posición de las yemas, probablemente eso promueva, la planta siente como que está entrando en un estado digamos, deja su adolescencia y pasa a un estado más adulto,
y entonces ahí sí probablemente tienda a florecer antes, ¿sí? Pero funciona con algunas pequeñas especies, no con todas. Que ver con el Yo ahora no espíritu, tengo ¿no? novia, pero cuando me peleé con mi novia y me ponga triste o mal, le voy a ir a pegar a los limoneros, me voy a ir a descargar, ¿viste? Con el limonero, con el pecan, con el nogal, a ver si a lo mejor No, tengo me tiene que dar suerte. terapia. No, es mejor ir a un psicólogo, me parece, ¿eh? No creo que pobres plantas no se lo merecen, Me pobrecitas. parece No hay que muy... descargarse con la naturaleza. Ya para eso tenemos a los Usted, cazadores, a, este, claro, ella no tiene los la que, culpa. Los, los que tiran tiro a los patos y demás. los que hacen Preferible loteos. los que hacen, claro, los que hacen loteos. Acá dice Ana que acá tenemos así como una especie de exacerbación por lotear, limpiar todo y Bueno, dale que va. ahí acaba de llegar, acaba de conectarse la reina de Uruguay, mi amiga María de la Peña. Te mando un beso grandote. Saludos a Y Mary. seguramente el sábado que viene nos va a reventar la cabeza con algún vivo fantástico como los que hace siempre. Germán, ¿se te ocurre a vos o a Ana algún otro mito que podamos descular antes de terminar el día de hoy? Hay mucho mito con el tema de muchos de los insectos, ¿no? Que los bichos bolitas son malos, que se comen todo. Hay como una cantidad de cosas así, de pequeñas cositas del jardín, que bueno, que eso también hay que desmitificar y un poco lo hablamos así en general, entender que cada uno de esos insectos, o en este caso crustáceos y demás, tienen sus funciones y muchas veces en realidad hacen más beneficios que otra cosa, ¿no? Muchos de estos Hablaste del bicho bolita. insectos, Hablaste sí, puntualmente del bicho bolita. Es un animalito que ujú, a mí me encanta. De chiquito los juntaba, los coleccionaba, me los comía. Contaba a mi mamá que yo me los comía. Así quedé, cuando era bebito, me los sacaba dentro de la boca. ¿Qué podés contarnos del bicho bolita? ¿Es un crustáceo? es un crustáceo, sí, como cosa rara, es uno de los pocos crustáceos terrestres que hay, que vive en lugares húmedos y es un gran reciclador de nutrientes, ¿no? Se Bien. alimenta normalmente de hojas secas, de raíces muertas y transforma todo eso en materia orgánica que es aprovechada por las plantas. Así que es un benefactor de nuestros jardines. Es un indicador de humedad Este, también. y es un indicador de humedad, sí, sí, es cierto. Bien. Eh, Hablando de humedad, esta pandemia, sí, perdón, hablando de humedad y de jardines, no podemos dejar de involucrar a las babosas y a los caracoles. Detestable. sí. Eh, las Buscarle la babosas y vuelta, los decime caracoles, algo. esto sí, en este caso, obviamente que también reciclan nutrientes y devuelven nutrientes al suelo, pero a través de comerse el follaje, sobre todo cuando uno tiene algunas plantas así como muy delicadas, bueno, aparecen en cantidad y son un problema. También es cierto que hay ciertos animales que los controlan, ¿sí? Que se los comen. ¿M? Hay muchas aves que se ¿Quiénes, comen por babosas ejemplo? ¿Quiénes, perdón? y que se coman babosas, hay en los zorzales, yo los he visto comiendo, hay varias aves y después también hay insectos que se los comen, las tijeretas, esas tijeritas chiquitas que tienen esas como pinzas atrás, comen babosas, así que lo que uno puede hacer como mucho es el tema del control a través de la cerveza en un jardín, poner una tapita con un Yo poco de controlo a través de cerveza, las el cervezas. alcohol, claro, Yo es lo más controlo a través de natural. la cerveza. Mm. El médico me dijo que tengo babosas y caracoles en la panza, entonces estoy controlándolos con cerveza. Pero bueno, sí, uno puede de una lata ceder un poquito para las babosas y caracoles, ponerlos en una tapita y normalmente el olor de la levadura los atrae y el alcohol los mata. Claro. Entonces es un control ecológico, no estamos haciendo nada demasiado grave. Última pregunta sobre insectos. Lo que en Dale. otros países de habla hispana se conoce como mariquita, que nosotros conocemos como vaquita de San Antonio, que no tiene nada que ver con San Ujú. Antonio de Areco ni con San Antonio de Padua. ¿Qué podés decir de la vaquita de San Antonio?
Bueno, son unos animalitos maravillosos, son grandes consumidores de pulgones y de trips, así que son insectos muy útiles en el jardín. Una de las maneras de atraerlos es cultivar plantas de la familia de lo que eran las umbelíferas, ahora apiáceas, es decir, apio, hinojo, zanahoria. Son plantas que son imanes para las vaquitas. Les encanta estar ahí porque saben que en muchos casos hay pulgones, pero una vez que están instaladas en esas plantas empiezan a ir a todas las otras del jardín y empiezan a comer sobre todo los pulgones en los rosales y en cualquier otra planta. O sea Comen también que un poco de cochinillas jóvenes, así que son muy podríamos útiles. decir, podríamos decir que si plantamos hinojos u otras plantas de la familia de los hinojos mezclados con los Ujú. rosales, estamos atrayendo a un insecticida natural, un controlador natural de los pulgones y la cochinilla. Tal cual, sí, así es. Bien, muy interesante ese dato, ¿eh? Ujú. Bueno, Y de buenísimo. paso, ya que estamos con el tema de interacciones plantas-insectos, una fake news que salió hace unos años y que después se fue repitiendo, es más hacia para el norte de la Argentina que para acá, pero es el uso de la crotalaria, que es un arbustito que se parece un poco a una retama, pero tiene un fruto diferente, pero las flores son muy parecidas para que uno se idea, flores amarillas, eh, que se vendió especialmente en toda la zona de Posadas y zonas cercanas y también en Brasil para el control de el dengue y la chikungunya. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el dengue con la crotalaria? La verdad, la respuesta es que no tiene nada, pero el señor que las vendió decía que las libélulas eran muy atraídas por las crotalarias, de hecho había una foto que él mostraba de una crotalaria con una flor y una libélula arriba, una simple casualidad, pero él decía, planten crotalarias, se va a llenar de libélulas, las libélulas se comen a los mosquitos y adiós el dengue y la chikungunya. Eh, No existen es- plantas mágicas. esto es, hay que tener en cuenta eso. No existe ninguna planta mágica, ni existe ninguna planta que nos va a salvar de nada. ¿Sí? Los Me ecosistemas encantó. nos van a salvar de un montón de cosas, pero no las plantas No individuales. hay plantas ¿Sí? Y esto, mágicas. no hay plantas mágicas. No hay Sí hay plantas. plantas mágicas, pero de otra magia. Claro, tienen otra magia Ana, distinta, no la que nos pueda Ana, salvar a nosotros me de da algo en miedo tu particular. comentario, Ana. No, no temas, y te voy a explicar por qué. Porque en la naturaleza, como en cualquier otro ámbito, no todo se comprueba científicamente. Hay un montón de cosas que son intuitivas, que son energéticas y que no tienen una explicación totalmente Racional. racional. Así que te la dejo picando, Pancho. Me encantó, me partió la cabeza. Yo que traje acá al científico, ahora me dice que no todo es ciencia. Me mató. Esto, mira, ¿Y sí? Germán, Es que es así. con vos viajaré a la Puna, pero el próximo vivo lo hago con Ana, olvídate. Dale, no hay ningún problema. No, ¿sabés qué? Voy a provocar acá, voy a provocar lo siguiente. A Hernán Corominas, que es un crack en todos estos temas, le voy a decir que a corto plazo organice él un vivo con Ana. Y nos morimos todos, ahí ya está, listo. Ahí la rompemos Dale, toda. Queda dale. tirada la carta, yo tiré el guante, levántenlo. Hernán y Ana se van a poner en contacto y van a hacer un vivo sobre esta temática de lo que no es tan ciencia, pero que realmente pasa en la naturaleza. Ujú. Sí, sí, totalmente, no hay ningún problema. Todo lo que hay que tener en cuenta, y eso así como Ana aprendió mucho de mí sobre el tema científico, yo aprendí mucho de ella sobre la visión que hay que tener sobre las plantas y sobre los humanos. Eso me cuesta más aprenderlo, pero bueno. Y que no es lo científico, que no es que A más B es igual a C. Este, eh, Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, lo que tiene que ver con el uso de las plantas y con lo que uno puede, que uno no percibe así en forma tan sencilla que nos proveen las plantas, y mucho tiene que ver también con el tema de la salud a todo nivel. Perfecto, me encantó. Bueno, muchas gracias.
Germán, te agradezco, la verdad es un placer siempre charlar con un amigo. Así que te quiero agradecer un montón, en nombre mío, en nombre de toda la Tribu Verde y de todo este grupo de gente. La verdad que fue súper, súper interesante esta charla. La dejamos picando, más adelante metemos otra. Seguramente hay un montón de otros mitos que van a ir surgiendo en los comentarios de este vivo que queda guardado en la Tribu Verde en Instagram. Así que lo pueden recomendar, se lo pueden pasar a alguien a través del link, lo que fuere. El que no lo pudo ver completo lo puede volver a ver. Bien. Y queda picando. A ver si Hernán o Pancho o María le hacemos una nota a Ana sin Germán para que sea más divertido más adelante, y entonces aprendemos mucho más sobre esa parte de la sensibilidad de la naturaleza y de las plantas, que no siempre va de la mano con la ciencia. ¿Qué te parece? Ujú. Me parece muy bien. Bueno, para mí también fue un placer compartir todo este rato con vos, Pancho. Se pasó como muy rápido. Eh, y bueno, y con muchos de los amigos, mucha de la gente que ahora veo, estoy viendo un poquito los que han estado aquí, así que bueno, ha sido realmente un verdadero placer. Y bueno, y lo repetimos y hacemos otras cosas cuando quieran. Y cuando quieran con Ana, se arregla, no hay ningún problema. Me parece bárbaro. Bueno, también podemos un día me puedo ir a Tras la Sierra a visitarlos, nos sentamos en una mesa larga así, los tres, y hacemos un noticiero, nos matamos de risa un rato. Dale, ¿por qué no? Lo Seguro. que sí podríamos hacer es poner caracoles para justificar la cerveza también. Cualquier excusa es buena. Cualquier excusa con tal de tomar cerveza es la correcta. Les mando un abrazo grande a los dos. Bueno, bueno, acá. Muchas Beso, gracias. Pancho. Muchas Besos a gracias. todos los que están hoy conectados. Muchas gracias. Gracias, Germán. Te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto. Dale, un abrazo para todos. Gracias a todos por acompañarnos como siempre. Un fuerte abrazo y será hasta el sábado próximo que los va a estar esperando María de la Peña con alguna súper, súper sorpresa. Gracias. Nos vemos.